Ok, ahí estamos listos. Entonces, bienvenida compañera y también saludos a todos los que van a ver la grabación posteriormente. El día de hoy estamos en semana 3 de este último módulo para nuestro programa de formación técnica. Ya súper cerquita, ¿verdad?, de finalizar este proceso. Así que, pues bueno, espero que tanto esta clase como la que nos quedaría pendiente para la próxima semana sean igualmente de bastante provecho para el conocimiento que ustedes están sumando a esos currículums. Como siempre, allí hacerle la invitación a la compañera, en este caso que nos acompaña, de que pueda participar con cualquier preguntita o comentario acerca del material que vamos a desarrollar esta clase. El día de hoy vamos a hablar sobre metrología, ¿verdad? Un temita ahí o una, llamémosla así, una palabrilla de domingo para aquellos que nunca la habían escuchado. Muy interesante, ¿verdad? Y que viene a formar una labor súper importante en lo que son todos los objetivos de la calidad y con mucha más razón, ¿verdad?, para lo que es esta industria de nuestro interés, que es la industria de dispositivos médicos. Entonces, hoy vamos a ver bastantes conceptos que tienen que ver con este temita y algunos datos claves también acerca de instrumentos específicos que se utilizan precisamente para alcanzar óptimos niveles de calidad. Entonces la metrología, ¿verdad?, pues es un campo del conocimiento que se relaciona con las medidas, con los sistemas de unidades adoptados y también con instrumentos usados para efectuar e interpretar esas medidas. Abarca aspectos teóricos, experimentales y prácticos. Y los principales campos de acción de la metrología son las unidades de medida y sus patrones, las mediciones y los instrumentos de medición. Así que estos 3 puntos vamos a abordarlos esta noche. Dicho sea de paso, por ahí les dejo también el tipcito donde que muy pronto IPEA va a estar estrenando un programa de especialización en esta materia. Por si acaso, ¿verdad?, en algún momento tienen interés de también matricular. Bueno, ¿por qué es importante la metrología? Porque a través de ella es posible obtener mediciones exactas y confiables. Es un requisito, de hecho, fundamental para todas las empresas que deseen estar entre las más competitivas. Es la base de los conocimientos científicos, del desarrollo de la tecnología, la automatización de la industria y la normalización. También es necesaria en procesos de producción, de investigación científica, en el transporte y la comunicación. Y por último, protege la salud y la seguridad del ciudadano, así como los intereses del consumidor y del país. ¿Y por qué tanta relevancia, ¿verdad?, de este tema? Bueno, precisamente porque imagínense en lo que sería un mundo sin medición. Y voy a hablar de casos muy concretos, desde los más sencillos que de pronto no tienen mayor afectación a nuestra vida hasta aquellos que sí lo tienen. Por ejemplo, supongamos que vamos a una zapatería, ¿verdad?, y queremos comprar pues un par de zapatos de nuestra talla. La talla hace referencia a una medición. ¿Qué pasaría si esto no existiera, verdad? Si no hubiera forma de saber si soy talla 37, talla 40, 42, probablemente, ¿verdad?, pues andaríamos muy incómodos con los zapatos. Si tal vez pensemos por un momento, solo existiera una talla para todo el planeta. A algunos les quedaría perfectos, a algunos les quedarían nadando y a otros andarían con los dedillos todos doblados, ¿verdad? Que sería algo pues drástico, pero eh, definitivamente también representaría un problema a nivel de sociedad o de convivencia. Ahora bien, podemos vivir sin zapatos. Nuestros abuelos, ¿verdad?, muchos de ellos, hasta papás inclusive, no usaban zapatos. Pero vayamos con este mismo escenario a algo más complejo. ¿Qué pasaría si no contáramos con la posibilidad de tener las agujas que se utilizan para las inyecciones en diferentes diámetros o grosores? Tal vez aquí la compañera o los compañeros que vayan a ver la grabación posteriormente
hayan tenido la experiencia personal o con algún familiar, cuando por ejemplo uno lleva a un bebé, ¿verdad? A que le hagan algún examencito y tengan que extraerle sangre. Ustedes probablemente habrán observado que las agujas, ¿verdad?, que utilizan para los bebés, para los neonatos, son bien pequeñitas, precisamente por el tipo de piel, ¿verdad? Que ellos son pues tan tiernitos y demás. No es la misma aguja que se utiliza para un adulto. Entonces, para cada aspecto de la vida, para cada situación, las medidas nos acompañan. Y por eso es que en estas líneas que acabamos de abordar, habla, ¿verdad?, sobre proteger salud, sobre seguridad, habla sobre exactitud, sobre algo que sea confiable. Porque, vuelvo y repito, pues la metrología tiene como objetivo garantizar todos estos elementos. Hay tres tipos de metrología: la científica, la legal y la industrial. Vamos a conocer a fondo cada una de ellas. En el caso de la primera, la científica, o también conocida como fundamental, se encarga del desarrollo y del mantenimiento de los patrones de medida y de las unidades del sistema internacional, que más adelante vamos a ver qué es eso. Compañera, vieras que se le habilitó ahí la cámara y el micrófono por cualquier cosita. Ok, entonces les decía, ¿verdad? Esta primera clasificación o tipo de metrología, que es la científica, define unidades como es el metro, el kilogramo, el segundo. Se realiza en laboratorios especializados de alta precisión y busca la máxima exactitud posible. Un ejemplo, medir con altísima precisión el tiempo usando relojes atómicos. Eso es metrología científica. Así que esta lo que permite es el desarrollo de patrones e instrumentos de medición. Luego tenemos la metrología legal. Está relacionada con las mediciones que afectan transacciones comerciales, de salud y de seguridad. Esta regula instrumentos usados en el comercio como la balanza, los surtidores de gasolina. Protege al consumidor y está supervisada por entidades gubernamentales. Ejemplo, asegurar que una balanza en un mercado marque el peso correcto. De hecho, se da, ¿verdad?, malas prácticas en algunos locales donde la balanza está, como dicen, manipulada para que muestre más peso del real, por ejemplo. Entonces, la metrología legal busca que esas calibraciones de este tipo de instrumentos sean las correctas, o sea, que no haya un engaño y por ende una afectación para el consumidor. Así que la metrología legal son todas las actividades para las que se prescriben requisitos legales sobre metrología. Y la metrología industrial, que es la número 3, se aplica en la industria, como lo dice el nombre, para asegurar la calidad de productos y procesos. Esta controla instrumentos de medición en fábricas, garantiza que las piezas cumplen especificaciones y reduce errores en producción. Ejemplo, verificar que una pieza mecánica tenga las dimensiones correctas. Así que esta metrología promueve la competitividad industrial a través de la mejora de las mediciones. Entonces, en resumen, podríamos decir que la metrología científica se relaciona con la precisión extrema y con la definición de unidades de medición. La metrología industrial con el control de calidad en la producción. Y la metrología legal con la regulación y protección del consumidor. Vamos a reforzar a continuación otros conceptos muy importantes que tienen que ver con la metrología. La primera o el primer concepto es medir. ¿Qué es eso? Bueno, es evaluar una magnitud, relacionándola con otra magnitud de la misma especie, adoptada como una unidad, para saber cuántas veces ésta cabe en aquella. En otras palabras, medir es asignar un valor numérico a una característica
que puede ser la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. ¿Y esto cómo se logra? A través de instrumentos y del uso de unidades. ¿Qué elementos esenciales se pueden medir o cuáles son los que se miden? La magnitud, por ejemplo, lo que se quiere medir en cuanto a tal vez una distancia, que hace referencia a la longitud. La unidad, en este caso, para efectos de la magnitud, que es una referencia estándar, es el metro. El instrumento que se puede utilizar para este escenario puede ser una regla, un calibrador, un termómetro. El método puede ser a través de un procedimiento correcto para obtener el valor y el resultado va a ser un número más la unidad, por ejemplo, 15,2 cm, que es centímetro. Eso es los elementos, ¿verdad?, que están relacionados con el concepto de medir. Ejemplos sencillos de medir, ¿verdad? Si yo voy a medir longitudes, puedo usar una regla. Si quiero medir masa, voy a usar una balanza. Si quiero medir temperatura, voy a usar un termómetro. Y si quiero medir tiempo, voy a usar un cronómetro. ¿Por qué es importante medir? Bueno, pues para tomar decisiones basadas en datos reales, para garantizar la calidad en productos y procesos, para asegurar la seguridad, especialmente en industria médica y alimentaria, y para realizar transacciones justas. Imagínense lo que sería si estuviéramos frente a un dispositivo médico, ¿verdad?, que requiere dos piezas, donde una debe empatar en la otra perfectamente. Sin la posibilidad de medir, sería imposible lograr ese empate. Pero gracias a este concepto, ¿verdad?, es posible hacer que ambas piezas contengan las características en diámetro, en forma, para que a la hora de unirlas puedan mantenerse juntas sin mayor problema. Y obviamente así también se garantiza, ¿verdad?, esa seguridad, esa calidad que se espera del producto. Otro concepto que va de la mano con medir es la medida. ¿Qué es la medida? Es el resultado de la evaluación de una magnitud que indica cuántas veces se repitió el patrón. Ejemplo, la magnitud, ¿verdad?, que es la longitud, se puede lograr a través del uso de un patrón que es el metro. Y supongamos que cuando se hace pues la medición se logra una medida, o sea, el resultado de 3,2 metros. Lo que quiero que aquí veamos, ¿verdad?, es que siempre la medida va a estar acompañada de estos tres elementos: magnitud, patrón y resultado. Cuando hablamos de patrón de medida, ¿verdad?, es una medida materializada, un dispositivo de medición o un sistema de medición destinado a definir, a realizar, a conservar o a reproducir una unidad o varios valores conocidos de una magnitud para transmitirlos por comparación a otros instrumentos de medición. De hecho, acá, ¿verdad?, en esa tablita, que inclusive más adelantito vamos a volverla a ver, podemos apreciar los diferentes tipos de magnitudes, las unidades que los representan y la simbología para esas unidades. Aquí yo quiero hacer, ¿verdad?, una importante recomendación, y es que presten mucha atención a esta tabla, ¿verdad? Mucho cuidado con esa tablita, con las simbologías, particularmente las formas, y aunque me adelanto un poquito, ¿verdad?, a la teoría, lo importante aquí es que la simbología siempre, siempre, siempre va a ir en minúscula. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, ¿verdad?, longitud, la unidad es el metro y el símbolo es una M minúscula. Superficie, se utiliza el metro cuadrado, que es una M minúscula elevado a la 2. Volumen, metro cúbico, M minúscula elevado a la 3. Masa, kilogramo,
que es kg, todo en minúscula. Capacidad, el litro, que es una L minúscula. Tiempo, segundos, una S minúscula. Ángulos, grados, que es esta, ahorita se me va el nombre, pero es como una bolita, ¿verdad? Pequeñita, que está, llamémoslo así, elevada, que se coloca, ¿verdad? A la par del número. Cuando hablamos, por ejemplo, de 45 grados, entonces 45 y se dibuja este simbolito que es un circulito, que de hecho es el mismo que se utiliza para temperatura en grados centígrados, ¿verdad? Cuando decimos, ay, hay una temperatura de 27 grados centígrados, entonces se pone el número y a la par ese símbolo. Otro concepto súper importante acá es la incertidumbre de medición. ¿Qué es eso? Bueno, es una estimación que garantiza el campo de valores dentro del cual se sitúa el valor verdadero de una magnitud medida. Es una medida de la dispersión de los resultados de medición dentro de un rango de errores límites o de especificación. Yo sé que este parrafillo es muy técnico, por eso aquí estamos también facilitando algo un poquillo más sencillo de comprender. La incertidumbre de medición es como, por ejemplo, cada vez que medimos algo y nosotros nunca conocemos el valor exacto de esa medición. Solo sabemos que está dentro de un rango. Ese rango es la incertidumbre. Por ejemplo, aquí yo tengo en esta pequeña imagen, ¿verdad?, a una persona que se está pesando. Y resulta que la balanza, ¿verdad?, está generando 50 kilogramos. Mas, sin embargo, es probable que haya un más menos 0,5 kilogramos de incertidumbre. O sea, que esa báscula no sea tan exacta como lo esperaríamos. Es poco probable, ¿verdad?, que una persona exactamente pese 50 kilogramos. Hay un margen, llamémoslo así, de error, ¿verdad?, que podríamos hablar de 50,5 o inclusive de 49,5, o sea, ese más menos 0,5 kilogramos, que puede ser a favor o en contra, dependiendo de lo que nos interese, se conoce como incertidumbre. Y también puede servir para efectos, por ejemplo, de medidas, ¿verdad? Aquí a la izquierda de la pantalla igualmente está el ejemplo de que se está midiendo una aguja, ¿verdad? Y la aguja, según esa reglita, mide 6,5 centímetros, pero hay una incertidumbre de más o menos 1 milímetro, más o menos, porque es difícil, ¿verdad?, que haya exactitud en el uso de los instrumentos más de este tipo, ¿verdad?, que no son perfectos, llamémoslo así. No sé si se entiende esta parte, Seidelin. Creo que sí, profe. Es que más o menos ahí de lo que le había contado que me estaba quedando, algo me explicaron sobre eso de una de las cosas que habíamos hecho, que es como que está en la tolerancia de, por ejemplo, de 50 Ajá. y más o menos, qué sé yo, no sé, creo que era de 5 o algo así, entonces se le suma 5 o se le resta 5 hace 50 y está dentro de esa tolerancia, algo Ujú. así. Sí, 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 correcto, correcto. Ah, entonces, sí. Aquí, ¿verdad? El término que utilizamos es incertidumbre. Incertidumbre se le Sí, llama. sí, Ah, ok, correcto, gracias. con gusto. Ahora, ¿por qué existe la incertidumbre? Pues porque toda medición tiene factores que pueden generar variaciones. Por ejemplo, una limitación propia del instrumento. Es más, antes veíamos en esa imagen una regla, ¿verdad? Y a veces pasa que las reglas, tal vez la parte impresa, ¿verdad? Las rayitas, los numeritos que vemos ahí en ese plástico, tal vez la máquina, ¿verdad?, que generó el sellado de esas líneas tenía algún problema y resulta que imprimió mal la información sobre el plástico y lo estamos usando nosotros como si fuera santa palabra y no, hay que trabajar con niveles de incertidumbre. También aquí aplicaría un elemento que es la habilidad del operador.
¿Qué pasa si la persona que tenía la regla en la mano no sabía usarla bien o no la usó bien, no la colocó bien? Ahí hay incertidumbre. También pueden ser condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura, vibraciones o la humedad pueden generar cambios tanto en la materia prima como en los instrumentos, porque hay diferentes materias primas, por ejemplo, frente a temperatura, que se puede expandir o más bien puede contraerse el material y ya ahí genera una variación que es incertidumbre. También puede ser el método de medición que se esté utilizando, que tal vez no sea tan exacto, y la variabilidad propia del objeto medido. Así que la incertidumbre, mucho ojo con esto, no es un error, no son sinónimos. El error es algo desconocido, pero la incertidumbre es, lo cuantifica, o sea, le asigna un valor, un más menos, algún valor. Un ejemplo sencillo, si medimos la longitud de una pieza con un calibrador, más adelante vamos a ver qué es un calibrador, supongamos que el resultado nos da 25,00 milímetros, pero se trabaja con una incertidumbre de más o menos 0,02 milímetros. Entonces, ese resultado tiene un nivel de confianza del 95%. ¿Cómo lo interpreto? Que el valor real está entre el rango de 24,98 milímetros y 25,02 milímetros con un 95% de confianza. ¿Ok? Ahora bien, ¿para qué sirve la incertidumbre? ¿Verdad? Porque no puede ser una piedra en el zapato. Bueno, la incertidumbre es fundamental para evaluar si una pieza cumple las tolerancias. Para comparar resultados entre laboratorios, muy importante. Esto casi también se los pongo así a modo un poquito metafórico. Cuando un paciente va donde un doctor, ¿verdad? Y el doctor le hace una serie de exámenes y le dice, bueno, este es mi diagnóstico. Y resulta que le da un diagnóstico tétrico, pésimo, malísimo. Uno inclusive debería de tener el buen hábito de consultar a dos o mínimo a dos especialistas en la materia, no quedarse solo con el diagnóstico de uno, porque muy probablemente si usted va a hacerse los mismos exámenes con otro especialista, probablemente el resultado no sea exactamente igual al del primero. Entonces ahí hay un nivel de incertidumbre. Entonces, aprovechando este ejemplo, ¿verdad? Del médico, vuelvo entonces a ese segundo punto que dice se comparan los resultados entre laboratorios. También asegura la trazabilidad metrológica para decidir si un proceso es confiable y además la incertidumbre pues es un requisito de las normas ISO 17025 y de la 9001. Y en industria médica la incertidumbre es vital porque garantiza que los dispositivos cumplen dimensiones críticas que reducen riesgos en productos estériles y funcionales y asegura la confiabilidad en equipos de medición como termómetros, balanzas o precisión. Otro concepto también súper importante acá en este tema es la calibración. ¿Qué es eso? Pues es la operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permite obtener un resultado de medida a partir de una indicación. También hago la salvedad, estos parrafitos, ¿verdad? Son bastante técnicos, pero a mí me gusta pues también agregar algo un poco más sencillo, que es lo que viene a continuación. La calibración, ¿verdad? Entonces es un proceso de comparar un instrumento de medición con un patrón de referencia trazable, que generalmente tiene mayor exactitud. ¿Y para qué se hace esta comparación? Para determinar cuánto se desvía el instrumento del valor real. Y
si esa desviación está dentro de los límites aceptables. No es ajustar el instrumento, es evaluar su desempeño. ¿Ok? En la industria médica, la calibración es crítica porque afecta dimensiones de piezas estériles o implantables, impacta la seguridad del paciente, evita rechazo de lotes completos y mantiene confiabilidad en equipos como balanzas, termómetros, manómetros o verificadores. Luego tenemos el ajuste de un sistema de medida, que es el conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medidas para que proporcione indicaciones precisas correspondientes a valores dados a la magnitud a medir. Y luego tenemos el SI, que son estas siglas que las hemos visto o las vamos a ver más adelante ahí en algunas diapositivas. Es la abreviatura de Sistema Internacional de Unidades. ¿Y qué es esto? Bueno, es un sistema de medida oficial y es el más utilizado en el mundo. Adoptado por casi todos los países para asegurar que las mediciones sean uniformes, comparables y trazables. Es un conjunto de unidades estándar para medir magnitudes físicas como la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura o la corriente eléctrica. El propósito es que todo el mundo hable el mismo idioma de medición. Por ejemplo, si una pieza aquí en Costa Rica mide 25 milímetros, debe significar exactamente lo mismo en Japón, en Alemania o en cualquier país. O sea, esos 25 milímetros es un lenguaje universal en todo el planeta. No sería así de no existir un sistema internacional de unidades, porque imagínense lo que sería que en Costa Rica 25 milímetros no sea lo mismo que en Japón 25 milímetros sea otra cosa. Entonces, esto promueve o permite más bien la estandarización de las mediciones universalmente. Estas son las 7 unidades básicas del sistema, ¿verdad? Internacional de medición, que también lo abordamos hace un ratito, ¿verdad? Pero por aquí está nuevamente. Hago también la salvedad, importantísimo, por segunda vez lo digo. Observemos esas simbologías donde todas las letras, a excepción del ampere, todas las demás, y del Kelvin, perdón, todas las demás siempre son en minúscula. Ojo con eso. Longitud, la M minúscula de metro. Masa, la K y la G, ambas en minúscula, de kilogramo. El tiempo, la S minúscula de segundo. La intensidad luminosa, la CD en minúscula, ambas de candela. Y la cantidad de materia, mol, las 3 letritas también en minúscula. Y repito, corriente eléctrica, que es el ampere, A mayúscula, temperatura termodinámica, Kelvin, K mayúscula. Importante que esto lo consideremos y lo utilicemos correctamente. Aquí la masa, ¿verdad? Entonces se va a representar con la medida del kilogramo, ¿verdad? kg. Y en el caso de la longitud con el metro, esta imagen que tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? Son patrones de medida que se utilizaron desde 1889 hasta 1960. Eran compuestos de una aleación de platino e iridio. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no, pues me confirman, porfa, con un dedito arriba. Gracias. Excelente. Ok, vamos a ver acá precisamente las definiciones de esas unidades básicas del sistema internacional. Empezando por el metro, ¿verdad? M minúscula se define como la longitud, perdón, de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío en un lapso de 1 sobre
299.792.458 segundos. El kilogramo kg se define como la masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo. El segundo se define como la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado base del átomo de cesio 133. No se asusten, ¿verdad? Esto es así tal cual, esos conceptos tan técnicos, ¿verdad? El ampere se define como la intensidad de una corriente constante que mantenida en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de sección circular despreciable colocados a 1 metro de distancia entre sí en el vacío, produciría entre estos conductores una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. El Kelvin se define como la fracción de 1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. El mol se define como la cantidad de materia que contiene tantas unidades elementales como átomos existentes en 0,012 kilogramos de carbono 12. La candela se define como la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz y cuya intensidad energética en esa dirección es de 1 sobre 683 watts por estereoradian. Ok, vamos a ver a continuación algunas reglas esenciales para lo que es el uso de las unidades del sistema de medición internacional. Voy a devolverme aquí un poquitito. La primera regla, si no me equivoco, son 8 reglas. La primera regla es el uso de la coma, ¿verdad? La parte decimal siempre va a estar separada por una coma, no por un punto. Ojo con esto. Vean que ahí en pantalla tenemos dos casitos, 45,67 metros, o sea, esos 67 son decimales. O tenemos 5,874 metros, o sea, 874 son los decimales y lo sobreentendemos así por la existencia de esa coma. Segunda regla, el espacio. Si la cantidad tiene muchas cifras enteras, se puede utilizar un espacio cada 3 dígitos. Por ejemplo, ahí tenemos dos escenarios. El primero nos dice que hay 12.453. Ese es el número entero. Pero como hay tantos numeritos, ¿verdad? Todavía no estamos viendo lo que está después de la coma porque ya entendimos con la regla anterior que son decimales. Lo que estamos haciendo es que de derecha a izquierda vamos a ir agrupando los números de 3 en 3 y haciendo la separación con espacio. Vemos el otro ejemplo, que son litros. Vienen 433.568.444 litros y estamos separando esos numeritos en grupos de 3 con espacios. No se está poniendo puntos. Si yo coloco coma, como se ve en el primer ejemplo a la izquierda, lo que está después de la coma hacia la derecha son decimales, no son miles. ¿Ok? Tercera regla. Todos los nombres se tienen que usar en minúscula. Vamos a ver hasta aquí. Llega ahí. Entonces, vemos acá a la izquierda de la pantalla la forma correcta. Metro, kilogramo, newton, grados Celsius. El grado Celsius es la única excepción a la regla, donde Celsius, la letra C, va en mayúscula. Para todo lo demás, minúscula. Lo que vemos en azul
hacia la derecha es lo que no está bien utilizado. No debemos escribir metro con la M mayúscula, ni kilogramo, donde la K y la G están mayúscula, ni newton con la N mayúscula. Eso no es correcto. Cuarta regla. Se permite la traducción de nombres de unidades. Sí, sí se permite. A nosotros nos interesa lo que está a la izquierda, ¿verdad? Metro, kilogramo, pero pueden hacerse las traducciones a otros idiomas como viene ahí, ¿verdad? Meter o metre en francés, kilogram o kilogramé en francés. Eso sí se permite. Otra regla es digite un espacio entre la cantidad y el símbolo o el nombre de la unidad. Entonces, vemos a la izquierda 6,0 metros, pero la palabra metros no puede estar pegada al cero como se ve a la derecha. Esto no es correcto. Debemos dejar un espacio entre números y letras o números y símbolos. También está 1,04 espacio kilogramos. O perfectamente podríamos poner 1,04 espacio kg, ¿verdad? En minúscula. Pero lo que está en azul en este caso es lo que no se hace. No se debe pegar, ¿verdad? La información. Sexta regla. Otras condiciones, la multiplicación, ¿verdad? Para nosotros representar la operación de multiplicar, se tiene que utilizar la letra X en minúscula. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 65,32 espacio M, espacio por, que sería la X, espacio 3,76 espacio M. Esto es lo correcto. No podemos usar un asterisco para referirnos a multiplicación. No podemos usar un punto para referirnos a multiplicación, ni ningún otro elemento. Lo único que se permite para multiplicar es la X. Y la séptima regla es múltiplos exactos del 10. Nosotros podemos escribir directamente en potencia. Cuando, por ejemplo, la cifra tiene demasiados ceros, ¿verdad? Como son los casitos que vemos ahí en pantalla, en lugar de escribir tantos ceros, podemos hacer la elevación a la potencia. Entonces, por ejemplo, para este primer numerito, que son 100 millones, lo que haríamos es contar los números, contar los ceros, perdón, que hay presentes en la cifra. En este caso, ¿verdad? Tenemos 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que podemos hacer la conversión, ¿verdad? A potencia, que sería 10 a la 8. Espacio M, que son metros. La segunda cifra es 1.000.000, o sea que hay 6 ceros. Por eso estamos colocando 10 a la 6, espacio M. Y por si hubieran dudas, ¿verdad? Aquí también tenemos esta tablita para hacer de conocimiento, ¿verdad? Las otras equivalencias de potencias para numeraciones muy largas con ceros, ¿verdad? Ahí para que ustedes le puedan dar una ojeadita. Tenemos tanto los valores que están por encima de la unidad, ¿verdad? Aquí vemos esta línea amarillita en el centro, que es la unidad. Todo lo que está por encima de ella son valores mayores a la unidad. Todo lo que está por debajo, valores menores a la unidad. Vean que aquí lo que cambia cuando son menores es que a la hora de elevar a potencia se pone a la menos tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos 0,1. Entonces sería 10 a la menos 1, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos referimos a micro, ¿verdad? Si vemos la cifra, tenemos en total 6 ceros. Entonces sería
10 a la menos 6. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Me pueden confirmar? Gracias. Gracias. Excelente. Y ahora vamos a pasar a lo que es conocer algunos instrumentos, ¿verdad?, que se utilizan en materia de metrología y un poquito sobre lo que es la lectura de estos. Vamos a empezar por conocer este concepto que es el nonio o escala Vernier. Esta es una escala auxiliar que permite medir fracciones muy pequeñas, décimas o centésimas, que no alcanzan a ser registradas por la regla principal de un instrumento de medición, como un calibrador, pie de rey o como un micrómetro, que son los dos instrumentos que vamos a conocer hoy. Entonces, el nonio es esa escala de medición para cifras extremadamente pequeñas. Empezamos con el primer instrumento, el caliper, que también se puede conocer como calibrador o pie de rey. Tiene estos diferentes nombres. Este es un instrumento de medición de precisión que va de 0,1 milímetros hasta 0,02 milímetros, de 0,001 una milésima de pulgada y de 1 sobre 128 pulgadas. Muy utilizado en talleres de mecánica industrial, automotriz y en general en la industria. Puede medir longitudes internas y externas y hay manuales y digitales. Estos son los caliper o pie de rey, como lo decía ahí. Hay manuales, por ejemplo, el que está a la derecha de la pantalla es manual y los que están a la izquierda de la pantalla son digitales, por obvias razones, ¿verdad? Por la pantallita que ya nos descifra la medición que se alcanza. Los caliper se clasifican dependiendo de su precisión. Tomando como base, ¿verdad?, el pie de rey universal, vamos a encontrar grados de precisión. En milímetros, eso sí, están estos tres. El de una décima de milímetro, que sería igual a 1 sobre 10 milímetros, o, que es lo mismo, 0,1 milímetro. También de 5 centésimas de milímetro, que sería 1 sobre 20 milímetros, o lo mismo, 0,05 milímetros. Y la tercera, de 2 centésimas de milímetro, que sería 1 sobre 50 milímetros, o igual a 0,02 milímetros. Ahorita vamos a ver un ejemplo, que sería este del centro, ¿verdad? Tiene este grado de precisión de 5 centésimas de milímetro. Por acá tenemos otra imagen, ¿verdad?, de un pie de rey con sus diferentes partes. Básicamente, ¿verdad?, esto es como, llamémoslo así, la parte superior es como si fuera una tijera, que se puede, estas dos piezas o bocas, ¿verdad?, se pueden extender y ajustar dependiendo de la pieza que se coloque en medio, que es la que se desea medir. Y pues también tiene una regla principal, ¿verdad?, con todos los indicativos de los números en cuanto a al tamaño, ¿verdad?, de la pieza que se está midiendo. Este, por supuesto, pues es uno digital. Y acá, hablando al respecto de este mismo instrumento, vamos a ver algo puntual, muy puntual, ¿verdad?, bastante básico de lo que es la medición en milímetros con un pie de rey universal. Cuando el pie de rey o el caliper, que es lo mismo, no es digital, chicos y chicas, ahí nos toca poner mucha atención, ¿verdad? Y tener una vista de águila, como dicen. De hecho, se recomienda en estos escenarios hasta tener lupa, porque los numeritos, ¿verdad?, las rayitas que están colocadas en la regla de este instrumento, a veces es bastante complejo, ¿verdad?, poder descifrar dónde están exactamente alineadas. Resulta que cuando nosotros queremos medir
una pieza, un instrumento, lo que sea, y utilizamos esta herramienta, tenemos que buscar dónde es que se alinea perfectamente los valores que están en la parte superior, que en este ejemplo, para que los podamos identificar bien, son las líneas que están en color azul, que en este caso son milímetros, o sea, cada rayita son milímetros, mientras que las rayitas en rojo que están en la parte de abajo son los nonio, ¿verdad? Que todavía es más pequeño. Quiero que apreciemos algunos detallitos de esta regla. Quiero que vean primero lo que está en azul, ¿verdad? Ya dijimos que esos son milímetros, o sea, cada rayita es 1 milímetro. Y si ustedes observan, el nonio que está en rojo está exactamente en el centro de cada milímetro. ¿Qué quiere decir? Que el nonio me está significando en este caso 0,5 milímetros, o sea, la mitad de 1 milímetro. ¿Me explico? ¿Me pueden confirmar, por favor? Gracias, Eidelin. Gracias, Luis Diego. Perfecto. Esta reglita, ¿verdad? Que es de un pie de rey, tiene entonces una resolución de 0,05, que como les dije aquí, me estoy devolviendo. Ven que es la que está señalada en esta clasificación. Pero hay más preciso, o sea, entre más pequeño, más reducida sea la medición, más exacta, ¿verdad? Es la medida que se puede lograr. Aquí, ¿qué es lo que debemos lograr interpretar? ¿Dónde es que se alinea las rayitas de los milímetros con los nonio? Inclusive, quiero que vayamos viendo, por eso quiero ampliar aquí esto lo más que me da el zoom de la pantalla. Observemos por favor el 0 del nonio, lo que está en rojo. Vamos viendo hacia la derecha que estas rayitas rojas, ¿verdad? Se van, digamos que acercando o distanciando de los milímetros en color azul. Pero va a llegar un punto, que es lo que está dentro del recuadro amarillo, donde ambas líneas valga la redundancia, se alinean perfectamente. Porque vean que la que está antes se pasa un poquito, la que está después está antes, o sea, no logra alinearse, se está acercando o más bien alejando a la línea azul. Cuando logramos encontrar dónde se alinean a la perfección, esa es la medida que podemos utilizar para leer correctamente este instrumento. Ahora bien, dicho eso, si yo quisiera saber cuál es la medida que me está arrojando esta regla, lo primero es ver dónde se está marcando, ¿verdad? En la zona azul. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Aquí nosotros tenemos, permítame para ver acá. Aquí creo que me hizo falta algo. Esperen para ver una cosita, chiquillos. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. 5, 4. Permítame un momento, creo que aquí me hizo falta colocarle un datito. Qué extraño. Denme un segundito para verificar aquí un material que fue el que utilicé de referencia, porque creo que aquí no anoté algo. Denme un momentito, por favor, discúlpeme. Tranquila, profe, no se preocupe. Muchas gracias.
Ok, chiquillos, ya vi el detalle. Ok, entonces acá, no sé si me escuchan, me confirman, porfa. Ok. Entonces, cuando tenemos esta medición, vamos a hacer dos observaciones. La primera es dónde quedó colocado el cero del nonio. Y vemos que el cero del nonio cruzó, en este caso, al 10, ¿verdad? Recordemos que cada rayita es un milímetro. Cruzó al 10, pero no logró tocar la rayita que sigue, que sería el 11. Entonces, al no tocar el 11, vamos a decir que aquí está llegando a 10 milímetros. Por eso quiero que vean que a la izquierda yo tengo 10,00 milímetros. Pero para lograr un valor más exacto, a esto hay que sumarle el valor donde se está alineando, que era lo que estaba explicando yo antes. Y quiero que veamos cuál valor representa esta rayita roja. Vemos que aquí tenemos 4, ¿verdad? Este valor que sigue aquí sería 5 y el que sigue, o sea, las rayitas pequeñitas o más pequeñitas son como los medios. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, 4,5, 5,5. Entonces, la suma o el valor exacto de la medida, ¿verdad? Serían 10 milímetros, que es de la parte en azul, y 0,55 milímetros del nonio. Cuando hacemos la suma de estos dos valores, vamos a decir en este caso que la pieza que se está midiendo tiene 10,55 milímetros. Puede ser de espesor, por ejemplo. No sé si me expliqué ahí. O vuelvo. Perdón, sí, por favor, pronto que sí te explica. Sí, lo Sí, mismo opino, profe. Si sí, no, no sí. me quedó muy claro. Ok. Vamos de nuevo. Entonces, paso número uno es obviamente tener la pieza a mano, ¿verdad? Y con las boquillas del caliper. Ahorita de hecho hay un videito que voy a mostrarles. Con esas boquillas se sujeta, ¿verdad? La pieza que se está midiendo. Y donde está sujeta, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Número uno, vamos a observar dónde queda colocado el cero, pero el cero del nonio, ¿verdad? De lo que está en rojo. Y en este caso vemos que el cero del nonio está un poquito después del 10. Si este cero del nonio, la rayita del cero, me hubiera quedado ajustado o alineado a esta línea que estoy señalando, es más, voy a ver si lo puedo hacer desde acá para marcarlo. Un momento, voy a cambiar el color amarillo. Ok. Quiero que vean este cero. Este cero me quedó bien cerquita de acá. Si este cero me hubiera quedado aquí, esto significa 11, ¿verdad? Cada rayita es 1 milímetro. Entonces, como no llegó al 11, voy a decir que la primera medición va a ser 10. Y este 10 lo define este cero. Hasta ahí me explico, para ir paso a paso. Ok, entonces ahí tenemos la primera parte. La segunda parte va a ser buscar en toda esta línea donde se alineó perfectamente el nonio con el centímetro, con el milímetro, perdón. Y eso ocurrió aquí donde está en subrayado. Ahora tenemos que leer qué significa esta posición. Aquí tenemos 4. Esta rayita que está pequeñita es 0,5, entonces sería 4,5. Aquí sería 4,5. Esta que está en grandecito es 5. Así que esta que sigue, ¿qué sería? 5. Correcto. Entonces ya ahí tenemos el segundo valor. Por eso quiero que vean que aquí a la izquierda de la pantalla teníamos los 10 milímetros y se les está sumando 0,55 para un total de 10,55 milímetros, que sería el espesor, por ejemplo, de alguna pieza que se está midiendo con el pie de rey. Ahora sí,
Ok, entonces, ¿qué es lo que nos permite el pie de rey? Lograr una medición más exacta. Si yo hubiera usado una simple regla, yo solamente me hubiera quedado con 10 milímetros de espesor, porque eso es lo que me permitiría una simple regla. Pero vemos que para más exactitud habría que sumarle otros milímetros que son posibles solo a través del nonio, que se puede observar en esta otra escala. Muy importante recordar que este ejemplo que estamos desarrollando es con un pie de rey que tiene una resolución de 0,5. O sea, como vimos también en unas diapositivas atrás, hay 3 tipos de resolución, o sea, todavía hay otras con escalas todavía más exactas. Entre más pequeñita sea la medición posible, más exacta es la medición. Yo no sé si también a ustedes les ha pasado en algún momento que han hecho algún trabajito, han intentado, por ejemplo, armar algo. Y de pronto, ¿verdad? Cuando usted compra ese mueble, esa pieza y que trae un montón de tornillos, arandelas, y tal vez la pieza del mueble viene ya con los huequitos hechos para que usted introduzca, ¿verdad? Una arandela, un tornillo, y por A o por B no entra la pieza. ¿Por qué es? Porque por milímetros, si no fue bien hecho, eso no va a entrar. O que por milímetros el orificio haya sido más grande de lo esperado, entonces la pieza va a quedar ahí como renca, como bailando. Así que entre más exacta la medición, más calidad, ¿verdad? Del instrumento que se está desarrollando vamos a lograr. Preguntas, chiquillos, hasta acá. Creo que no. Ok, les adelanto que en el examen puede venir un ejercicio como este, donde se les va a marcar, así como se ve aquí, con una flechita, para que ustedes descifren cuál sería la medición. ¿Ok? Entonces, a recordar que va a ser la sumatoria de 2 elementos, como vemos ahí. Profe, disculpe, Sí, me gustaría hacer una consulta con respecto a algo parecido, tal vez ahorita sí, al final, es rápido. sí, claro, Gracias. con gusto. Ok, vamos ahora con el otro instrumento. Nosotros solo vamos a abordar 2, ¿verdad? Por temas de tiempo y además porque es lo que más regularmente se hace en la práctica, usar estos 2 instrumentos. Este segundo se llama micrómetro, ahí podemos ver una pequeña imagen. Ah, por cierto, perdón, antes de pasar al micrómetro, quiero mostrarles que aquí abajito, para reforzar lo que acabo de explicar, les estoy dejando un video cortito también de cómo podemos hacer una lectura correcta de la medición que se puede lograr a través de un pie de rey o de un calibrador o caliper, que es lo mismo. Y vamos a ver ahora el micrómetro, inclusive para ese mismo, más abajo también les estoy dejando un video corto para que por favor lo vean a modo de reforzamiento de lo que aquí estamos explicando. Ok, el micrómetro es un instrumento de medida compuesto por un cuerpo en forma de U. En uno de sus extremos hay un contacto fijo y en el otro se encuentra una regla cilíndrica fija y un tambor móvil graduado. Los hay en unidades, dependiendo del sistema, ¿verdad? De medición internacional, en milímetros y también hay en pulgadas. La precisión en milímetros es de hasta 0,01 milímetros y en pulgadas es de 0,001 pulgadas, sin escala nonio. Este es un ejemplo, ¿verdad? Ya más real, con sus partes. Por acá otro, más clarito, ¿verdad? Para ver también sus diferentes partes. Y por aquí tenemos una pequeña manera también de hacer la interpretación de este instrumento. Por cierto, este instrumento es mucho más exacto que el pie de rey. Ojo con eso. Entonces aquí vamos a encontrar en este 2 escalas. La escala principal,
¿verdad? Que es la que estaba aquí señalando con movimiento del cursor. Cada espacio que vemos aquí equivale a 1 milímetro, como lo veíamos en el caso del pie de rey. Cada rayita es 1 milímetro. ¿Ok? Luego tenemos una escala de apoyo que está en la parte de abajo de esta misma zona. Cada espacio lo que hace es dividir a la mitad los espacios de la escala principal. Aquí no se utiliza tanto el término nonio, ¿verdad? Como usábamos antes, pero es la misma idea, que sería la mitad, ¿verdad? Si arriba cada rayita es 1 milímetro, voy a rayar por acá. ¿Ok? Si aquí cada rayita es 1 milímetro, aquí abajo cada rayita representa la mitad de cada milímetro. ¿Ok? Luego tenemos el tambor. Se le dice tambor porque es cilíndrico y se puede mover. Cada espacio equivale a 0,01 milímetros, o sea, una micra. O sea, eso es un sinónimo. Yo puedo hablar de 0,01 milímetros o de una micra. Y curiosamente el tambor va desde 5 y cuando hacemos la rotación completa del tambor llega hasta va desde 0 hasta 45. ¿Ok? En este caso, esto es una resolución de 0,01, o sea, de una micra. Un momentito. Y aquí, ¿verdad? A través de este instrumento, igualmente se decía, ¿verdad? Que era más exacto, precisamente porque la escala es más pequeña que las que ofrece un pie de rey. Pero prácticamente cuando hacemos el movimiento, y voy a devolverme por acá, ¿verdad? Aquí, en medio de esta parte es donde colocaríamos la pieza que queremos medir. Cuando ya estas dos piecitas, ¿verdad? Quedan bien ajustadas, bien, llamémoslo así, apretan bien, ¿verdad? La pieza que se colocó en medio, es donde vamos a venir a observar lo que está marcándose aquí y aquí. Obviamente tenemos que hacer el movimiento de esta pieza de forma circular para que este pin, llamémoslo así, se vaya moviendo hasta lograr ajustar la dimensión de la pieza que estamos pues interesados en ver la medida. Cuando ya esto está en su lugar, déjenme volver allá. Cuando ya está en su lugar, entonces obviamente vamos a leer lo que nos está mostrando esta zona para poder hacer la lectura correcta. Y esto, repito, es un movimiento cilíndrico que se le hace al tambor para que el valor que encontramos aquí sea preciso. ¿Alguna preguntita hasta acá, chiquillos? Esto obviamente se entiende mucho más con el video, van a ver. Ok. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué equipos se calibran en industria médica? Bueno, aquí, ¿verdad? Perdón, ajá. Aquí se puede calibrar un calibrador, o sea, porque no por el hecho de ser utilizado para hacer mediciones significa que siempre esté bien, que siempre sea perfecto, ¿verdad? Hay instrumentos que por un mal uso o por un uso muy constante podrían perder, ¿verdad? Esa condición de precisión de fábrica y necesitarían ser recalibrados. El micrómetro, el indicador de carátula, el comparador óptico, el CMM tridimensional, el torquímetro, los termómetros, las básculas de precisión, todos estos deben tener un certificado de calibración vigente. Y al respecto, recordemos que en Costa Rica contamos con el ente costarricense de acreditación OECA,
que es el organismo responsable de acreditar laboratorios de calibración, de ensayo e inspección. La metrología, recordemos también que es la ciencia de las mediciones y garantiza que todas las mediciones sean confiables, exactas, comparables y trazables a patrones internacionales. En la industria médica, esto es crítico porque un error de medición puede afectar la seguridad del paciente, la funcionalidad del dispositivo, la conformidad regulatoria y la aprobación para exportación. Y por último, aquí tenemos una pequeña infografía que quiero que aprovechemos. Y la infografía nos dice por qué la metrología es clave para los dispositivos médicos. Aquí al menos tenemos 5 razones que nos dicen por qué es clave. La primera razón es por un control dimensional, ¿verdad? Cada lote debe cumplir tolerancias por seguridad y funcionalidad. Los errores dimensionales pueden causar fallas en catéteres, en stents, en suturas, en componentes plásticos moldeados o en ensambles mecánicos. Si una dimensión sale fuera de tolerancia, el dispositivo puede dejar de funcionar correctamente o ser peligroso. Bueno, vean aquí la imagen, ¿verdad? Donde tenemos un pie de rey y se está pues haciendo la medición de esta piecita. Obviamente los pies de rey digitales son una belleza porque ya nos libran, ¿verdad? De hacer nosotros ese cuidadosa lectura, ¿verdad? De la medición. Pero bueno, en las empresas no en todas vamos a encontrar los digitales. Y el digital también tiene el detalle de que cuando se le consume la batería, ¿verdad? De ahí tenemos que hacerlo manual, así que sí o sí hay que aprender a hacerlo manual. La segunda clave, ¿verdad?, de la metrología para industria médica es la calibración de equipos críticos. Los equipos que se calibran regularmente se hacen para asegurar mediciones confiables. Por aquí tenemos los que hemos visto, ¿verdad? El micrómetro, los calibradores, pero también hay muchos otros, como comparadores ópticos, máquinas de coordenadas, básculas, termómetros o equipos de torque. Un equipo descalibrado es sinónimo de una medición incorrecta y a la vez de un producto que se debe rechazar. La otra clave es que podemos decirla que es la validación y verificación de procesos. La metrología participa directamente en validaciones, en ensayos mecánicos, ensayos de sellado, pruebas de fugas y precisión, en pruebas de funcionalidad. Los dispositivos médicos deben demostrar que funcionan igual cada vez que se fabrican. No puede ser que a veces sirven y a veces no. La trazabilidad internacional, todo debe ser trazable a patrones internacionales para poder exportarse a la Unión Europea, a Estados Unidos y a Asia. La trazabilidad garantiza que las mediciones realizadas en Costa Rica sean válidas en cualquier parte del mundo. Y Costa Rica, bendito sea Dios por esto, es líder mundial en dispositivos médicos, ¿verdad? Para fabricar y exportar dispositivos médicos se necesitan mediciones precisas en piezas plásticas inyectadas, en catéteres, en suturas, en ensambles, en componentes metálicos y en equipos de apoyo en cuartos limpios. Somos líderes mundiales en exportaciones y eso es gracias a un buen manejo de metrología. Sin metrología no hay seguridad, no hay calidad y no hay exportación. ¿Dudas, chicos, chicas? Ok. Diego, no sé si quiere hacer la consulta. ¿Tiene que ver con lo que vimos hoy? ¿O es de otra clase? Profe, no, es más bien de la clase pasada y también sobre otro tema ahí. Y sobre este tema, profe, sí, no, en realidad, digamos, en algún momento yo utilicé el caliper, pero no había entendido tan a profundidad el tema de las medidas. Bueno. Entonces hagamos una cosita para que la grabación me quede únicamente sobre este temita. Voy a pausar la grabación y usted me hace la consulta fuera de ella, ¿de acuerdo? Ok.
Seidelin, ¿alguna preguntita o estamos claros? No, creo que estamos claros. Ok, excelente. Entonces voy a despedirme nada más para hacer el cierre de la grabación, ¿de acuerdo? Y acá, chiquillos, igualmente mostrarles así rápidamente que la pruebita está también disponible. Ah, bueno, perdón, tienen que ver los videitos, porfa, son cortitos. Y aquí abajo ya está el examen disponible. Vienen 25 preguntas, si no me equivoco. Mucho ojo ahí, con una buena lectura. Y algunas cosillas que ustedes vieron que durante la clase hice énfasis. Ojo con eso también. Ok, que tengan una feliz noche, chicos, chicas.